Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gozar contigo de lo que has hecho. Fíjate que es algo muy importante. Yo no le pregunto a todo el mundo cómo prediqué o qué tal estuvo la misa o qué tal estuvo el programa, porque hay muchos lambiscones que dicen, ay, estuvo muy bonito como siempre. Eso no es una crítica. Yo voy con alguna persona seria que me puede criticar y la crítica me ayuda para poder saber qué es lo que debo de corregir, lo que debo de mejorar. Pero muchas veces soy autocrítico y soy muy cruel conmigo mismo. Entonces necesito también la opinión de alguien más, la perspectiva, la retroalimentación. Cuando hacemos algo, buscamos compartirlo, la alegría que tenemos o lo que sea. Y Dios no puede ser otro Dios porque sería negarse a sí mismo, su unicidad. Dios es único, pero quiere compartir con alguien. Y entonces se le ocurrió crearnos a su imagen y semejanza. Y no porque nos haya hecho tan bonitos como yo, como yo quisiera, pero no es porque nos dio orejas, nariz, boca, piernas y brazos, porque Dios no los tiene. Dios no tiene cuerpo, Dios hace que todo venga a la existencia. Pero lo que sí es que nos hizo a imagen y semejanza suya, porque nos dio inteligencia, aunque no la usemos. Nos dio libre albedrío, libertad para no ser esclavo de nadie y la capacidad de tomar decisiones, el libre albedrío. Y Dios es muy respetuoso de eso, de las decisiones que tomamos, Él las respeta. Por ejemplo, somos templo vivo donde habita el Espíritu Santo, pero nosotros decidimos apagar el switch y no dejarlo actuar. Y Dios respeta nuestras decisiones. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, podemos hacer las obras de Dios a través de nuestras manos y nuestros actos. Bueno, entonces fuimos creados a imagen y semejanza suya. Y esa es la gracia de Dios que nos concede, vivir eternamente. Esta vida eterna es un regalo, es la gracia de Dios. Dios nos ha apartado para Él, por eso es la gracia santificante. Lo tenemos todo, pero caemos en la tentación de perder lo que tenemos por algo que deseamos, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos. Eso es lo que pasa con muchos maridos y maridas que ven a alguien que está bien buenón y dicen, o una que está bien buenona, dicen, qué desperdicio. ¿Cómo? Si está re buena, no, qué desperdicio tengo en mi casa. Pero es la tentación. Fíjate que hay parejas que yo conozco que su mujer es una belleza y sin embargo estos tontos andan de coscolinos con una mujer que no se compara en la belleza de su esposa, que su esposa es muy tierna, muy dulce, muy buena y sin embargo ellos andan ahí de linguili, queriendo más. Y les digo, ¿y para qué quieres pellejos teniendo filete en casa, hombre? Y eso es lo que sucede. Muchas veces buscamos lo que ya tenemos, por otro lado. Y eso es lo que pasó representado en Adán y Eva. La serpiente, el más astuto de los animales del campo, andaba por ahí, y Eva andaba en Cuernavaca, no en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, sino que más bien andaban encueraditos porque no necesitaban ropa, el clima era acondicionado, no hacía ni frío ni calor, así que nada más estaban ellos dos, así que andaban muy lingli, y de repente Eva oye que le llaman Eva, yuju, y ella voltea y dice, ¿qué onda? ¿Quién me habla? Acá arriba en el árbol. Ah, y ahí vio la serpiente. Y entonces la serpiente bien víbora, porque tengo una amiga que le decimos la cascabel, por ruidosa, arrastrada y venenosa. Bueno, pues ahí estaba la víbora, y que le dice, oye, ¿es cierto lo que me han dicho? Fíjate qué ignorante, ¿eh? ¿Es cierto lo que me han dicho? Yo lo oí con el gordo y la flaca. Me dicen que es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos, la exageración, de todos los árboles que hay en el paraíso. Y Eva, el gran error, pescó el anzuelo.
No hay que negociar con el diablo. Simplemente, siguiendo el ejemplo de Jesús, es cállate y vete. Get out of here. O como decía Nancy Reagan respecto a las drogas, solo di no. Es decir, no negocies con el diablo. Pero Eva se pone a negociar con él. Ay, no es cierto, qué cuenteros. No, si podemos comer de todos los árboles que hay en el paraíso. Ah, sí, sí, de todos, menos de uno. Ah, sí, fíjate qué ignorante de la serpiente. ¿De cuál? A propósito, sí saben cuál es el apellido de Adán y de Eva, ¿verdad? Yo no, padre. Adán Pérez y Eva Pérez. Perezoso. Pérez. Sí, porque le dijo Dios al... Sí, y también Gómez, ¿eh? Porque dijo, si Gómez de este fruto, Pérez serás. Oh, ok. Y entonces la serpiente se vuelve muy sabia y dice, ay, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe muy bien que el día que coman de este fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Así se rió la mendiga serpiente. Y entonces Eva vio tentador ese fruto, el comer de ese fruto para ser como Dios. Mensa, si ya te están, si ya lo eres creada a imagen y semejanza de Dios, ¿qué más quieres? Ah, no, es que quiero ser como Dios, pues ya lo eres. Es como si te dijeran, oye, te vendo un chaleco o suéter o qué traes, que está muy bonito, mi querida María, ¿qué es lo que traes? Este es una bufanda, padre. Ah, te vendo una bufanda negra con blanco, con rayitas, así bien chirindonga y todo. Y dices, ay, sí, la quiero. Ok, te la vendo en $50. Ay, pero está bien bonita, órale. Dame los $50. Y la bufanda ya la traes puesta, ya te la vendí. O sea, está comprando algo que ya tiene. Y algo Somos que hechos a tenemos. imagen y semejanza de Dios. Ah, no, pero es que quiero ser como Dios. Oye, no hay nada de malo en ser como Dios. Jesucristo mismo dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Yo le hice caso. A mí me decían que tenía un gran defecto, que era muy vanidoso. Lo corregí y ahora soy perfecto. No creo. Perfecto, vanidoso. Y sobre todo sencillo, ¿viste? A mí en humildad no hay que me gane. Bueno, es decir, Eva está comprando algo que ya tiene. Es bueno ser como Dios. ¿Dónde está lo malo? Como de este fruto y ahora ya soy mi propio Dios. Dios, leave me alone, déjame en paz. Yo sé lo que hago, yo hago lo que yo quiero. Ah, este es el origen de todo pecado. El origen de todo pecado es quitar a Dios de nuestra vida y hacer lo que uno quiere. Dios, no me importa lo que hagas, yo soy Dios. Yo decido cuándo voy a misa porque es mejor ir a misa cuando a uno le nace que ir por obligación. Yo decido que hay tanto trámite en la iglesia para casarse, mejor así estamos bien, así me canso de esta vieja de 40, la cambio por 2 de 20, total, ¿qué problema hay? O sea, somos Dios y decidimos hacer las cosas como nosotros queremos. Y cuando Adán ve a Eva que comió de ese fruto, ya Eva ya la regaste. Dios te va a castigar, Dios te va a sacar del paraíso y tú solita en el mundo sin protección, no te voy a dejar sola. Fíjate la nobleza del hombre. Se trae para acá. Ahora sí, ya estamos parejos. Yo corro la misma suerte que tú. El hombre siempre fiel. Qué bonito, ¿eh? Ay, sí, bien, bien fiel, padre. Sí, Fiel. sí, sí, muy bien. Por cierto, estaba en una exposición de cuadros y los críticos se detuvieron ante una pintura de Adán y Eva comiendo una manzana, que la manzana no se menciona en la Biblia, se dice fruto prohibido, no menciona manzanas. Pero a un pintor en el Renacimiento se le ocurrió pintar a Adán y Eva con una manzana y se generó la popularidad. Pero estaban los críticos y el crítico de Estados Unidos dice, no cabe la menor duda, Adam and Eve eran de United States, eran de Estados Unidos y concretamente eran de New York. Y todo el mundo dice, ¿qué?
Sí, obviously, the Big Apple, la gran manzana, New York. Y Apple, la marca de computadoras, Apple, ellos tienen Apple. Ellos, California, no, manzanas, California, eran de los Estados Unidos. Y dice un francés, excusez-moi, monsieur, c'est terrifique équivocation. Adam élève eran de la France, eran de París. Y todo el mundo, ¿por qué? Es obvio, ellos están desnudos, porque se acaban de despertar, es lo más común en París, la gente duerme desnuda. Ellos van a el petit manger, el desayuno, la manzana. Son de París, ellos van, son franceses. Y dice el mexicano, no, hombre, están bien chalados. Y todo el mundo, ¿qué? Sí, Adán y Eva eran de México, más de concreto de la Ciudad de México, eran chilangos. Todo el mundo, ¿qué? Sí, están bien pobretones los canijos. No tienen ni qué comer, por eso están compartiendo lo único que tienen, una manzana se la van a comer entre los dos. Están tan pobres que no tienen ni qué ponerse, por eso andan encuerados. Están tan pobres y tan fregados y piensan todavía que viven en el paraíso. Bueno, cuando cuando Adán y Eva han comido de ese árbol del fruto prohibido, han roto el plan que Dios tenía. Fíjate cómo está interesante. Nosotros podemos quebrantar o frustrar el plan de Dios y Dios lo respeta porque es muy respetuoso de nuestras decisiones. Adán y Eva siguen existiendo en nosotros mismos. El origen de todo pecado se da por ese quitar a Dios de nuestra vida. Y al quitar a Dios, estamos llamados a morir. O sea, la perdición. Con el pecado entra la muerte. Había un solo árbol que estaba prohibido, pero ahora se prohíbe otro y les voy a hablar de cuál. Parece que todo está perdido. Y cuando Dios busca a Adán y Eva y dice, acá estoy, Señor, oí tus pasos por el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así me pasó una vez que fui a visitar a un feligrés y llegué a su puerta, toqué y sabía que estaba ahí porque había música y todo eso, y luego me asomé por la ventana de al lado, vi sombras ahí corriendo y todo eso. Dije, este canijo no me quiere hablar, entonces saqué mi tarjeta y le puse, llamé a tu puerta y no me contestaste. Mateo 5:23. Y entonces me fui y luego fui a hacer compras y todo, y luego al rato me encuentro con una tarjeta ahí en la parroquia de este feligrés que decía, oí tus pasos por el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, entonces eso fue lo que le contestó Adán a Dios, y entonces le dice, ¿quién te hizo saber que estabas en Cuernavaca? Estabas desnudo. ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Pues yo no quería, pero ya ves cómo son las mujeres de curiosas. La mujer que tú me diste, pues comió y dije, ¿cómo la voy a dejar solita? Y Dios le dice a Eva, Eva, ¿acaso comiste de este árbol? Pues yo no quería, pero la serpiente me engañó. Serpiente, ¿por qué hiciste eso? Pues yo no quería, pero estás tú sola, así que por haber hecho esto, fíjate, esto es el primer evangelio, la primera buena noticia, donde se muestra el amor infinito de Dios que no quiere que nos perdamos. O sea, ya las cosas se rompieron, ya ese plan de Dios se rompió. La gracia, el regalo que Dios nos había dado para la eternidad está perdido. Entonces, pero no quiere que nos perdamos completamente y hace una promesa de salvación. Y esa es la promesa. Dios le dice a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias del campo. A partir de ahora te arrastrarás sobre tu vientre y morderás el polvo todos los días de tu vida. Pondré eterna enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza, aunque tú trates de morder su calcañal. Traducción.
pondré eterna enemistad entre ti, el pecado, y la mujer, la nacida sin pecado, a la que Jesús en Caná de Galilea, cuando María le dice, ya no tienen vino, él le contesta, mujer, y eso a ti, en mí, en que nos da. La reconoce con esa dignidad de la mujer, a la que se refiere el protoevangelio, el primer evangelio. Entre ti y la mujer, entre el pecado y la nacida sin pecado. Voy a explicar por qué. Entre tu descendencia, la descendencia del mal, y la suya. ¿Quién es la descendencia de la Virgen María? ¿La descendencia de la Virgen María? ¿Quién es? ¿Quién es, hermano Charlie? Los bautizados. No way. No. No way. O sea, de ninguna forma. No way. No. ¿Quién es el hijo de la Virgen María? Jesús. Ah, pues sí, es su descendencia. Entonces, entre tu descendencia y la descendencia de ella, es decir, Jesús, esta te aplastará, aunque tú trates de morderle, aunque tú trates de crucificarle, de matarle, él aplasta al mal. Y esta promesa se cumple con Cristo. Pero en la narración del Génesis dice, vamos ahora a expulsarlos, no sea que coman también del fruto de la vida, que antes no estaba prohibido porque estábamos creados para tener vida eterna, pero con el pecado entra la muerte al mundo. No sea que coman del fruto de la vida y tengan vida eterna y en todo sean igual a nosotros. Por eso son expulsados del paraíso. Este árbol de la vida está prohibido, no se le puede arrebatar, pero se nos regala. Es en Cristo Jesús, que en el árbol de la cruz, Cristo es el fruto de la vida eterna. Jesucristo en la cruz destruye la muerte y la muerte ya no tiene más dominio. Con su resurrección nos ha llamado a tener vida eterna y nos ha invitado a comérnoslo, a comer ese fruto que ya no está negado, sino que estamos invitados a comer de ese fruto que nos da la vida eterna. Jesucristo dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, Cristo es el fruto de la vida eterna y estamos todos invitados a comer de él, pero la condición es estar de acuerdo con él, estar en la pureza, libre de pecado. Y para eso, de repente tus hijos te hacen enojar y dices, chamaco, hijo de la... me sacas de quicio y demás, y protestas, o tu marido le dice, ya me tienes harta, etcétera, ¿no? Y protestas. Entonces, algunas veces cometemos pecados o algunos otros pecados mayores. Bueno, No padre, todo está perdido. eso que lo hacen a uno a veces, salirse uno de sus casillas, ¿eso es un pecado? Mira, una cosa es decir, ya, quédate quieto, y otra cosa es, ahora verá, chamaco desgraciado, y lo agarras, y lo golpeas, y lo torturas, y le quema las pompis en la estufa y demás. Eso ya es un pecado mortal, porque estás atentando de él. Es decir, una cosa es que te enojes con tu marido y que le digas, ya, me tienes harta, y otra cosa es que te dure el enojo. Te dice tu marido, ¿qué tienes? Estoy enojada. ¿Todavía o otra vez? No, lo que pasa es que a veces, padre, cuando uno está batallando un poco con los hijos, lo que usualmente, ¿verdad? Yo lo digo por mí, lo hacen a uno levantar la voz, pues sí se enoja a uno, pero Sí, yo tenía un amigo, por ejemplo, una familia de sordomudos, y el niño llegó con el papá y le dice, déjame ir al cine. El papá le dijo, y reájale, el papá le da una cachetada y la mamá le dice, ¿por qué le pegas a tu hijo? Dice, ¿no viste? Me alzó la voz. le alzó la... ah. Para los en el radio y no están viendo. Es que hace señas a la altura de su estómago diciendo el niño, papá, déjame ir al cine. Y el papá le hace la señal de que no. Y luego lo hace al nivel del pecho,
con las manos, déjame ir al cine, y el papá le dice no, y luego levanta los brazos y le hace esta señal al papá, papá, déjame ir al cine, y el papá le da una cachetada, y la mamá le pregunta, ¿por qué le pegaste? Pues porque al levantar los brazos le estaba alzando la voz, y no se le debe de alzar la voz a los papás. Bueno, Bueno, entonces, bueno, estábamos hablando de que si hay pecado y hay conciencia de pecado, pues Dios nos perdona. Por eso Jesús le dio la capacidad a los apóstoles, les confirió su sacerdocio y les dijo, les doy el poder para perdonar pecado. Los pecados que perdonen serán perdonados. Los que no perdonen quedan sin perdonar. Eso es algo hermoso. Y por nos podemos... ejemplo, padre, por ejemplo, cada vez que nos enojamos con nuestros hijos y alzamos la voz, ¿tenemos que confesar ese pecado? Mira, si una cosa es que le digas aplácate y otra cosa es de que te desquites con él y que te dure el enojo y que estés, es que no se me olvida que me ofendiste y no has hecho méritos y demás, eso ya es sangronada. Y Mm, eso ya sí es pecado, estar torturando a tus hijos de esa manera sentimentalmente. Yo creo que si te das cuenta, en un momento determinado tienes que alzar la voz y decirles aplácate, pero más importante es platicar con ellos y decirle, oye, mijo, no me hagas perder la paciencia, por favor, si yo te digo que estoy ocupada y que no me distraigas en ese momento, o porque te pido que me obedezcas a la primera, no me hagas desesperar. Fíjate qué bonito, ¿sí? ujú. Es el platicar con él sin alzar la voz ni nada. Eso es algo muy importante. O sea, una llamada de atención inmediata no es un pecado, pero sí es pecado lo que viene como consecuencia, la ofensa que tú le dices. Yo prefería que mi mamá me pegara que me ofendiera, porque mi mamá, híjole, se soltaba y era bien dura conmigo. Y yo prefería que me pegara, que me gritara y que me insultara. Este, entonces eso daña mucho. Entonces es muy importante el hecho de controlar el temperamento. Ahora, muchas mamás eh, se convierten en neuróticas y tienen una neurosis tremenda que las hace enojarse a cada rato. Yo le recomiendo a mamás que si es el caso de que no pueden controlar su temperamento, pidan una ayuda psicológica, pidan una ayuda para saber cómo manejar su temperamento y cómo poder enfocarlo y controlarlo. Eso es algo muy importante, Muy bien. ¿ok? Bueno, Gracias, padre. entonces continuamos con este tema tan importante que estamos hablando de todo esto para poder entender qué es el nacer sin pecado o el pecado original. El pecado original no es porque a nadie se le había ocurrido antes. Mira qué original es, como una canción que oí que decía, tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Dije, órale, qué original esta vieja, ¿eh? A nadie se le había ocurrido ese pecado. Un pecado nuevo, qué original. No, se llama original porque es lo que origina todo pecado. Todo pecado se origina por esa actitud de Adán y Eva. Dios fuera de mi vida, yo sé lo que hago, yo quiero hacer lo que yo quiero, quitar a Dios de nuestro vivir. Eso es el origen de todo pecado. Ahora yo hago lo que yo quiero. Al nacer, esa gracia de la vida eterna se perdió por el pecado. O sea, nacemos desgraciados, o sea, carentes de la gracia. Bien desgraciados. Es decir, no contamos con Dios como nuestro Salvador y como nuestro Padre. O sea, está esa ausencia de Dios en nuestro vivir. Y eso se borra con el bautismo. Por eso es tan importante que los niños sean bautizados. Algunos testigos de Jehová y otras sectas dicen, ¿por qué bautizan a los niños de pequeños cuando no saben lo que reciben? Deberían de dejarlos que crezcan para que ellos tomen la decisión de qué religión van a seguir. Hay menos mal que no les niegas el alimento hasta que ellos sepan qué pedir, lo que van a comer. ¿Qué quieres comer? No te entendí, te quedas sin comer hasta que no me digas. Pues no, o sea, les das a los niños lo que tú consideras que es esencial y que es lo mejor para la vida. Y a los niños se les bautiza no por su propia decisión, sino confiando en la fe de los papás, pero sobre todo de los padrinos, porque los niños no tienen la culpa de escoger la clase de papás que les tocó, ¿no? Pero sí los padrinos deben de escoger
los papás deben de escoger unos padrinos que estén viviendo su compromiso cristiano, que estén casados por la iglesia, si es que están casados. Si están solteros, no deben de estar reclutados o, como quien dice, ejerciendo sin título. Deben de ser ejemplares, deben de ir a misa cada semana, de estar limpios de pecado, confesándose y comulgando, y que garanticen que van a estar al pendiente del crecimiento de la fe de los ahijados. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, en el caso de la Virgen María, se da un caso muy especial. Ella, desde el momento de su concepción, ya contaba con Dios. ¿Y por qué? Vamos a leer lo que dice. Miren, la Inmaculada Concepción de María es el dogma, o sea, no hay lugar a dudas, es dogmático, es decir, es una verdad absoluta. A lo mejor puedes dudar o lo que sea, pero tienes que creer, porque no es una verdad absoluta. Este dogma de fe es declarado por el Papa desde su posición, desde ser su sucesor de San Pedro y de la potestad que San Pedro recibió de Cristo. Yo te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del reino. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo. Lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Esto es el poder de atar y desatar. Pero el Papa es infalible cuando desde su posición, desde su cátedra, desde su silla, su potestad, en potestad de Pedro, revela algo que no ha sido revelado en las Escrituras, y es una novedad, o es algo que se declara como dogma. Y entonces ese dogma se declara por una gracia singular que de Dios, María fue preservada de todo pecado desde el momento de su concepción, desde que Joaquín y Ana, los papás de la Virgen María, se unieron para concebir a la Virgen María, fue concebida sin pecado. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula, o sea, en el decreto Ineffabilis Deus, o sea, en Dios infalible. Y dice lo siguiente: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada e inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe de ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Nosotros que hemos recibido la gracia santificante por el regalo del bautismo, debemos de tomar ejemplo de María Santísima para estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre, en cada día y en cada momento de nuestra vida. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora es la fiesta nacional de los Estados Unidos, porque ella es la patrona de los Estados Unidos. Ella se coloca en manos de Dios a pesar de las dificultades futuras. Bueno, hoy es también la fiesta de la parroquia de mi hermanito Jairo, al que le mando saludos, y a todos los feligreses que nos están escuchando desde allá. Es el día de la Inmaculada Concepción, la parroquia de mi hermano Jairo. Así que muchas felicidades, Jairito, y a toda tu feligresía. Y pues esto es el dogma que celebramos el día de hoy. Y qué bueno que tienes a Nuestra Señora de Guadalupe ahí a un lado, porque... ¿Sí la miró, padre? Sí la mira, ¿verdad? Así es, que es la fiesta de que esta Virgen María y la Madre de Dios vino a México. Por eso está parada sobre la luna, porque México significa ombligo de la luna. México, ¿ok? Chico es ombligo, Mexi es luna. Entonces ella vino a pararse en México, en el ombligo de la luna, el México. Ella, ya conocemos la historia, la hemos repetido muchas veces, se aparece ante
un mexicano, un Masehuali, un merecido de los dioses, de nombre Cuauhtlatoatzin, el que habla como aguililla y se manifiesta ante él hablando en su propio idioma. Yo soy la siempre Virgen María, la Tecuauhtlexupeu. ¿Cómo? No me atrevo a pronunciarlo. A ver, repítelo conmigo, todos, repítanlo conmigo. A ver. Tecuauhtlxupeo. Tecuauhtlexupeu, que quiere decir la que viene como el águila, la que desciende del cielo como un águila y se para sobre una piedra. ¿Ok? Tecuauhtlxupeo. Tecuauhtlexupeu. Tecuauhtlexupeo. Ándale, qué bonito. Bueno, ya lo pronuncié, sin querer queriendo lo pronuncié, Perfecto. padre. No, y es una imagen maravillosa, como puedes ver en esa figura. Ella viene y le habla a Cuauhtlatoatzin, Juan Diego Cortés, porque su padrino fue Hernán Cortés, aunque nunca lo volvió a ver. Entonces se le pone el apellido de los conquistadores, de los que bautizaban. Entonces se le llama Juan Diego Cortés, pero su nombre es Cuauhtlatoatzin. Y María le habla en su propio idioma, en el idioma mexicano. Muy Le bien. manifiesta que es la madre de Ipalmenauani. Ah, caray, ¿quién es él? Pues el Dios, el verdadero Dios por el que se vive. El Tlaquenahuaque, el Dios del cerca y del junto. O sea, son nombres no desconocidos para México, porque ya los habían intuido desde Seacatopitzin, Quetzalcóatl, Moctezuma, perdón, se me fue el nombre de esta chamaca, era la hermana de Moctezuma que la dieron por muerta, y tuvo la visión de que venía un ángel con una cruz en la frente y que le señalaba que ese signo de la cruz, Papantzin, era el nombre de la hermana de Moctezuma. Y la lograron rescatar de la sepultura porque hizo ruido y le platicó esto a su hermano y él mandó a hacer una pirámide al Ipalmenauani, al verdadero Dios por el que se vive. Pero Ipapantzin fue una de las primeras bautizadas. ¿Ok? Ok. Bueno, Muchas gracias. así es. Pues entonces María habla en este idioma mexicano y le comunica a Juan Diego que vaya donde el obispo, que le pida que quiere un templo. Ya conocemos toda la historia hasta que la imagen quedó presentada en la tilma que él llevaba, hecha de isle, de fibra de maguey, que biológicamente es autodegradable y dura 50 años. Ya lleva 500 años esa tilma, así que la tilma en sí es el milagro también. Pero lo que aparece en la imagen, que también es hermosísima. Ahí en la imagen que tienes podemos ver que María Santísima es una serie de contradicciones unidas en un equilibrio. ¿Por qué? Porque ella lleva el sol surge de ella, esos rayos surgen de ella. La parte más luminosa de la imagen, si ustedes tienen a su mano una imagen del lienzo, de la tilma, podrán ver que la parte más luminosa es su vientre. O sea, ella lleva al sol, pero está parada sobre la luna. El sol y la luna coexisten juntos. Lleva una cinta negra bajo su seno, porque es karateca. Ya, sí, no. Por eso tiene las manos así para hacer, no. No, la cinta negra significa que está embarazada. Ah, pero gran contradicción, su empuñadura y su cuello son de algodón, signo de virginidad. Una virgen embarazada, no hay mayor contradicción que eso. Tiene las manos unidas y una mano es más morena que la otra. Se puede interpretar que es la unión de Europa y América, es decir, los mexicanos y los españoles. Viene a unirnos en esta raza. Yo nada más conozco una raza, la raza humana, pero en esta nueva generación que surge como ese encuentro de España y México, somos una nueva cultura. Viene
con el color del agua que se utiliza en los lienzos en en su capa, y en su vestido tiene el color del fuego, agua y fuego coexistiendo, pero también lleva las estrellas, y lleva el sol, es decir, día y noche coexistiendo. Y por otra parte, en su vestimenta viene una escritura ideográfica que en náhuatl, que dice: una flor descendió al monte y todo el monte floreció. Entonces es un lienzo vivo y es un códice que nos habla precisamente de esta preciosidad de ese regalo de María Santísima que viene a nosotros, y que, por muy difícil que parezca la misión que se nos encomiende y que pongamos pretextos: no, pues es que yo no puedo, yo soy inmenso, no, pues es que yo estoy bien fea, nadie me va a querer, es que yo no puedo, pues no sé. Eran los pretextos que puso Juan Diego. Ujú. Cuando lo manda con el obispo, le dice: señora, niña mía, pues también me mandas a lugares donde yo no ando. Yo soy tabla, soy hoja seca, soy cola. Dice: mejor manda uno de esos catrines ilustrados que tienes tantos y que a ellos sí les hacen caso. Y la Virgen le dijo: shut up on your face. Le dijo: quiero que sepas, Juanito, hijito mío, el más pequeño de mis hijitos, tontito. No, dice: quiero que sepas que yo tengo mucha gente, muchos servidores a los que podría mandar, pero es mi voluntad que tú, el más pequeño de mis hijitos, es decir, el que no tiene voz ni voto, el que no dan por él un 20, el que no tiene voz, el que no es respetado, él vaya donde el obispo. Fíjate qué importante: reconoce la autoridad de Cristo confiada en los apóstoles y sus sucesores, el obispo, y dile que yo, la siempre Virgen María, es mi voluntad que se haga un templo, etc. Bueno, ya después de mucho, cuando el obispo le pide una prueba, y María le dice: mañana vienes y te doy la prueba que pide el obispo. Pero ese día su tío Juan Bernardino se está petateando, está chupando faros, se está muriendo, y quiere un confesor, porque esa era una tradición desde los aztecas. Tenían una divinidad que antes de morir se les confesaba los pecados a esta divinidad para poder ir al Tlalocan o al paraíso. Entonces era muy importante que hubiera un cura que confesara al tío Juan Bernardino. Y dice: no, si paso por el cerro se me va a aparecer la señora del cielo y me va a entretener, así que mejor le doy la vuelta y le corro a Tlaltelolco para traer un tatacura. Y entonces María se le aparece por un lado del cerrito, abajo, cerca del pocito, pero todavía es en el lado del cerro. Ahí hay un pilar donde se manifestó. Y mi hermano Sergio, cuando estaba encargado de la pastoral de la Basílica de Guadalupe, fue a Cuernavaca a traer un acahuecle, que es un árbol que menciona el Nicanopowa, que, perdón, es que hay una llamada, que menciona el Nicanopowa, que la Virgen se apareció cerca de un necahuete, y mi hermano Sergio lo trajo, ahí está indicado el lugar. Bueno, pues resulta ser que a María se le aparece a Juan Diego y le dice: Juanito, Juan Dieguito, where are you going? Dice: ya me cayó el chagüisque. ¿Cómo estás, señora y niña mía? ¿Dormiste bien? Ahí nos vemos. Dice: güere mene chato, güere menet. Bueno, no se lo dijo así, se lo dijo en náhuatl. Dice: ¿a dónde vas? Pues no, estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero fíjate que tengo mi tío Juan Bernardino, que ya anda chupando faros, como que quiere colgar los tenis, como que ya se quiere petatear, y voy a conseguir un tatacura para que me lo confiese. Dice: fíjate qué bonito reproche. ¿Y acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? O sea, en otras palabras, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Parejito. Es decir, nos desesperamos y todo, si tenemos a María Santísima que nos consuela, que nos apoya, que está con nosotros, y a mí me consta, porque es muy alcahueta mía, y me consiente mucho. Y me piden, y todo lo que le pido no me da lo que le pido, pero me da lo que necesito, intercede ante Dios por mí, y son cosas maravillosas, ¿eh? Gracias a Dios por ella.
¿sí? Y fíjate que desde niño yo pensé que era mía, porque mi mamá quiso vivir cerca de la Basílica de Guadalupe y mis primeros recuerdos son ahí en la Basílica de Guadalupe. Y he sido muy privilegiado porque mi hermano Sergio fue el encargado de la pastoral de la Basílica, porque ahí mi hermano Sergio está en la cripta a los pies de la Virgen, porque allí fueron mis peregrinaciones y mis oraciones ante la Virgen, ante tantos problemas que he tenido. Le prometí que trataría de ser un sacerdote como a su hijo le gustaría encontrarse. Me he topado con muchas broncas y siempre ella me ha dado ese consuelo. Así que María es madre mía, pero también se la regalo, se las presto. Gracias, Este, padre. ha estado presente en todas nuestras luchas, en la lucha de la independencia, en la revolución cristera, en la lucha de los campesinos aquí con César Chávez, y ha estado presente siempre con nosotros. Así que me adelanté a hablarles de la Virgen de Guadalupe porque mañana no voy a estar, les voy a dar vacaciones hasta el martes porque el lunes voy a andar también del Pingo al Tango para celebrar Nuestra Señora de Guadalupe. Charlie, no te dejé platicar ni nada, caray. Cuéntanos un chiste por lo menos, mi querido Carlitos. Y aquí va uno, padre. Dice, todo era risa hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón. Bueno, bueno, pues ahí estuvo este Me chistecito hiciste que me muy acordara de chistoso. otro, pero no me acuerdo muy bien. ¿Qué No te pasó, mi querida María? Mire, padre, la razón por la que tenemos la Virgen aquí con nosotros es porque una persona muy generosa nos la mandó desde la librería para acá para que hiciéramos un sorteo al final de nuestro turno para quien hizo donaciones hoy en este día. Por eso es que la pusimos aquí y así se darán cuenta, ¿verdad? Lo que la Virgen, que sí está un poquito grandecita. Y pues nos vamos a ir, si quiere, padre, con las preguntas. Tenemos bien poquito tiempo, pero antes de todo quiero decirle esto. Dice María Millán, dice, buenos días, padre, ¿cómo está? Dice Alfredo que saludos a Miguel Hidalgo. No levante la mano, padre, espéreme, dice Alfredo que salude a Miguel Hidalgo y Costilla, porque ahorita vio a Charlie Venegas y se acordó de Miguel Hidalgo. Saludos, Charlie, y a María. O sea, en otras palabras, mi querido Carlitos, no tienes un pelo de tonto. Vamos con el mismo peluquero. Ok, ¿qué más? Bueno, la otra pregunta es, dice que si un sacerdote puede, oficiar una misa cuando lleva al panteón a un difunto. Se celebra la misa en el panteón si es que hay una capilla expresamente dedicada para poder celebrar misa, o en su parroquia, si no hay problema. Pero Muy en el bien. panteón, ahí al aire libre, no. No se celebra. Bueno, la otra pregunta dice Gerardo Serrano de Stockton, lo saluda y le dice que si nos puede explicar un poquito acerca de la diferencia de temor y miedo, porque mucha gente dice, hay que tener temor a Dios y lo confundimos que tenemos ¿Y que tú tener sabes cuál miedo. es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? Ignorancia, indiferencia. A ver, explíquenos. No sé y no me importa. Bueno, en el caso del temor, ciertamente es lo que prevés como peligroso. Yo tengo temor de manejar ahora porque va a haber una tormenta de nieve, pero no tengo miedo de manejar en la tormenta de nieve. Tengo temor de lo que puede pasar, que va muchas veces fuera de control. Me puedo derrapar o puede venir un carro que se derrapa. Eso es mi temor, pero no tengo miedo. Es decir, voy a manejar aún pese a la nieve. ¿Qué es el temer a Dios? A mí me llevó a hacerme ateo cuando era adolescente baboso y todo lo cuestionaba. Ya se me quitó lo adolescente. Pero ¿Y lo demás? yo decía, ¿por qué temerle a Dios? Y tengo que amarle. Si le temo, no puedo amarlo. ¿Y por qué amarlo? Si le temo. O sea, pero el término dicho ahí es temer a ofender a Dios. O sea, temo ofender a Dios. O sea, no le tengo miedo a Dios. Ujú. Yo no le tengo miedo a Dios, pero a mí sí me da miedo de ofenderle.
Y no porque le tenga miedo a Dios, porque realmente Dios es amor y pese a mis pecados me ama. Y porque soy pecador, Él dio la vida por mí para pagar la deuda que yo tenía y que tenemos los pecadores. Y Él nos libera del pecado, de la muerte. Entonces es muy diferente tener miedo a tener temor. Así que no temáis porque solo Judas tuvo miedo. Bueno, pues Ok. muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros en esta mañana, en esta tarde, ya es tarde, ya es la 1 de la tarde. Ok, mañana no voy a estar con ustedes, es mi cumpleaños y me voy a escapar a donde no haya nieve. Oh, Que bueno. Dios Todopoderoso Feliz les cumpleaños, acompañe, Padre. les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el martes, Dios mediante. Claro que sí, Padre, muchas gracias. Le damos las gracias al Padre que estuvo con nosotros en esta tarde. Bendito sea el Señor. Gracias, nos estaremos Felicidades, Padre. escuchando, si Dios no lo permite, hasta el martes con el Padre Jorge Román. Dios los bendiga. Hasta pronto. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.